¿Te quedas Ya vos? estamos. ¿Te quedas vos mientras? Sí. Bueno, listo. Bueno, a ver si están los panelistas. ¿Es esta? A ver, ya te digo. Perdón, no te preocupes. Esa es mi presentación. Pero quiero ver que esté por lo menos la segunda persona y el tercero. No, es como que no me logro acordar en qué lugar están los datos. Fabiana, ¿estás ahí? No sé si me está escuchando. María Fabiana. ¿Ya se conectó? No se ha conectado. Te saldría acá. Ah. Silvio, por favor, conectate. Ya, amigo. Ahí está Silvio. Buen Hola Alejandro, ¿cómo estás? día, Silvio. Hola. Espera. Ya estamos. 2 minutitos, Silvio, que estamos regulando detalles. Pero Dale. es hermoso verte ahí ya, porque no tenía ninguno de los panelistas. No sé la alegría que tengo de verte. Bueno, gracias. ¿Pero qué es lo que te pasó? ¿Se escucha? Ok. Ahora sí. Está Silvio. Acá. No puedes darle Sí. para resolver. Espera. Le digo Fabiana. Falta Fabiana. Juanca en eso era como más. Ya empezamos. Hola Silvio Castro, ¿cómo estás? Hola. Ya se escucha. Hola, hola Silvio. Sí. Ahora, vengo, acá. Yo te estaba saludando tanto tiempo. ¿Cómo Hola estás? Cecilia, ¿cómo estás? ¿Bien vos? Bien, ¿cómo va eso? Bien, bien. Qué placer verte. Igualmente. Me cambiaste el look con la barba. Ah, tengo un poco más de barba a veces. Sí. Yo como estoy desde casa puedo estar sin barbijo hoy. Bien, bien. Acá los dejo así se organizan. A ver, podemos seguir. Ya empezamos. Así que... A ver si pase ahora. Sí. Se está cargando, a ver. No, para nada. ¿Sí? ¿Te sirve? Dejémoslo así entonces. Fabiana está conectada, listo. Fabiana, está apareciendo Fabiana, así que ya tenemos. Nos falta Rollo, el brasileño. Sí, pero. Hola, ¿Qué tal, Fabiana? Esperanza, la ¿cómo larga. andás, Ale? Nos falta la. Bien, ¿qué decís vos? Mirá, está Silvio Castro, ex secretario de Función Pública de la provincia de Río Negro, lo tenemos acá arriba. Acá te tiene que ver. Ahí está, gracias. Ahí está. Hola. Hombre mirando al sudeste. Bueno, está. Largamos, damos un minutito más que estamos con el tema de Brasil, estamos buscando a Haroldo. Silvio, ¿vos le escribiste a Haroldo? Sí, le mandé un mail y no me respondió, pero le escribí hace Bueno, 20 minutos cuando me dijiste. Largamos con lo que tenemos total. Por una cuestión de tiempo, les voy a pedir que hablen hasta 15 minutos, nos podemos extender hasta 20 minutos cada uno. ¿Les parece? Sí, Y está luego- bien, yo había calculado 15. Está Sí, yo perfecto, también. pero al faltar el brasileño pueden usar algunos minutos más. Bueno, mejor. ¿Listo? ¿Les parece? Sí, Perfecto. Vamos a hacer este orden, de acuerdo a lo que está acá en el panel. Tendría que hablar primero yo, después vos, Fabiana, y después Silvio. Ese es el orden que vamos a seguir. bueno, ¿Listo? simplemente para saber, Podés compartir la pantalla tuya, ¿eso vas a preguntar? sí, no sé si la pantalla, yo tengo un PowerPoint acá. Sí, comparte la pantalla. ¿Eh? Comparte la Tengo un pantalla. Power. Si vos compartís se puede ver, es lo mismo de siempre. Perfecto. O sea, tanto Silvio como vos, si comparten, acá se ve perfecto.
¿Puedo probar o no tenemos tiempo? ¿Querés probar? Dale, y salimos de duda. A ver. Sí. Chao, no te preocupes. Igual ahí en el chat también, mira, le das compartir y a la primera cosa le... Decide. Ahí aparece un chat, en el chat también te están respondiendo. Ah, pero me aparece... No, nada que ver. A ver. ¿Se ve el power o no? Todavía no. ¿Y cómo hago? Y espera. ¿Le estás dando el formato compartir ahí? Sí, ya le puse. Pero yo veo... Ah, a ver, acá toda la pantalla. Ahora sí. ¿Ahí se ve? Espera, Espera a veces tarda. hay un delay, un ratito. O un retraso, porque hablamos en inglés. Bueno. Alguien, si no, que debe tener las 3 opciones: pantalla completa, pestaña o todas las pestañas. Pantalla completa. Pantalla Puede completa. ser, para mí esto, bueno, depende. Pero que vaya probando. Probá pantalla completa, Fabiana, por favor. ¿Pantalla completa con el power? Sí. Igual eso me lo dijo Maya. No sé qué plataforma es la que está acá atrás, digamos. No sé si es tipo Zoom o tipo qué. Ahora, No aparece nada. Que sume pestañas. ¿Querés que probemos con Silvio? A ver si desculamos cómo es. dale. Silvio. Esperate que voy a anular acá. Silvio, por favor, compartimos pantalla. A ver si lo hacemos. Ahí está, Silvio, le dio. ¿Y ¿Ahí cómo me están hiciste? viendo? Sí. Ahora tiene que agrandar eso. Nos están viendo todos, así que estamos haciendo un papelón en público, pero con simpatía, con simpatía. ¿Cómo hiciste, Silvio? Silvio, Bueno, espera que detengo, puse compartir pantalla y puse la presentación en Canva. Pusiste la presentación en... La tenía abierta. la tenía. Abrí la presentación primero, Fabián. Sí, la tengo abierta la presentación. Bueno, seguí los pasos que dice Silvio ahora. Decide, Silvio. Fíjate que te da la opción pestañas de Chrome y ahí podés seleccionar solo la pestaña que querés compartir. Ahí lo hice de vuelta, puse presentar. Ahí creo que me están viendo, ¿verdad? Sí. Ahí, sí. Ese es Silvio. Ese soy yo. Sí. Es en compartir, Sí. compartir pantalla y ahí tenés 3 opciones: compartir pantalla completa, ventana o pestaña de Chrome. Yo utilicé ventana de Chrome porque es más cómodo para mí. Ahí está. ¿Ahí aparece? Sí. Perfecto. Bueno. Bueno, empezamos, chicos. ¿Listo? Bueno, buenas tardes a todos. Por un tema de televisivo, tengo que hablar como mirando cada tanto a ustedes y al público. Así que no se ofendan. Vamos. Está bien. ¿Listo? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar. Es una frase del rockero argentino que siempre uso, pero gracias por estar. Vamos. Van a ver un panel que es el desafío del teletrabajo en las organizaciones públicas. Su institucionalización. ¿De qué hablamos cuando hablamos de institucionalización? Institucionalizar es una novedad que se va transformando en normal. O sea, cuando uno habla de institucionalización, habla de normalización. Así que vamos a ver eso. ¿Les parece? Les voy a leer brevemente quiénes integran el panel. Yo soy Alejandro Esteves, que soy el coordinador y primer expositor. Luego está Haroldo Correa Rocha, un colega brasileño, que es de la Secretaría de Educación del Estado de San Pablo, que puede estar teniendo un problema de conexión, así que estamos esperando a Haroldo, esta conferencia esperando a Haroldo. Y luego tenemos María Fabiana Machiavelli, que es profesora de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, es una investigadora de estos temas, de administración pública. Y tenemos a Silvio Castro, quien fue secretario de la Función Pública o de la Gestión Pública de la provincia de Río Negro y actualmente es director general de Desarrollo, Innovación y Modernización
del Tribunal de Cuentas de la provincia de Río Negro, Argentina. Para los colegas que están acá, la provincia de Río Negro es una provincia de la Patagonia Argentina. Así que, bueno, largamos. ¿Les parece? Por una cuestión de tiempo vamos a hablar entre 15 y 20 minutos. Sí, 15 minutos cada uno, pero no está Roldo. Bueno, entonces, y de esa forma después abrimos a las preguntas de ustedes. ¿Están de acuerdo? Así que vamos a tratarlo más despacio porque los argentinos hablamos muy rápido y a veces no se nos entiende. Y hablando despacio tampoco nos entiende. Así que tampoco hay problema. Vamos. Así, para mí es una alegría estar con todos ustedes porque cuando uno dice, ¿quién me vendrá a ver? ¿No? Y encontrar todos estos amigos acá es una alegría. Así que gracias por estar. Bueno, largamos. ¿Listo? Vamos entonces. Acá está la institucionalización del teletrabajo en América Latina, el caso de la Administración Pública Argentina. Bueno, ahí vamos. Entonces, las administraciones públicas estructuran su trabajo en base a rutinas. O sea, una administración pública funciona en base a rutinas. Esas rutinas se van estableciendo con el tiempo en base a aciertos, errores, etcétera, etcétera, normas. Van surgiendo las rutinas. Y justamente en las administraciones públicas lo que cuesta mucho es establecer una rutina y cambiar una rutina. Cuesta tanto establecer algo nuevo como sacarlo. Pero hay una cosa que les aviso a todos. Pero una vez que la gran maquinaria pública aprende algo, es difícil que vaya para atrás. Así que es como si, mirá lo que aprendió la administración pública. La gente aprende, las organizaciones públicas aprenden. Cada uno de nosotros, como empleados públicos, como agente público, tenemos un mensaje, aprendimos cosas y en conjunto nuestras organizaciones aprenden. Punto. Yo les hablé de institucionalización. ¿Qué quiere decir eso? Institucionalización es como una cosa novedosa o algo novedoso o una innovación se transforma en regular, se transforma en cotidiano. Eso es lo que se llama el proceso de institucionalización. El típico, digamos, por ejemplo, el darse la mano es una cosa que al mundo occidental le costó 100 o 200 años institucionalizarlo. ¿Por qué? El dar la mano era, durante la Edad Media, se vivían acuchillando entre ellos, ¿no? Porque había desconfianza, había guerras entre distintos feudos. Entonces, el darse la mano era un gesto de no tengo un cuchillo, no te voy a apuñalar. Bueno, el darse la mano tardó 200 años en institucionalizarse. Entonces, cuando alguien te da la mano, ya sabes lo que es. Eso no lo inventó Uribe, eso no lo inventó Cardoso del Melo, eso lo inventó una sociedad de acción. ¿Me siguen? Bueno, en las administraciones públicas pasa lo mismo. Las rutinas se institucionalizan y hay rutinas que se desinstitucionalizan. Vamos hasta ahí. ¿Estoy en pantalla? Sí. ¿Se va viendo bien o...? Sí. Ahí está. Vamos. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Habíamos escrito un artículo con Solano, un colega, a principios de 2021, en el cual habíamos estudiado qué había pasado con la pandemia en la administración pública argentina. Entrevistamos cerca de 60 agentes públicos para ver qué había ocurrido, es decir, cómo el empleado público había vivido la pandemia y ese cambio de irse a la casa, a trabajar desde la casa. Se calcula que 2/3 de la administración pública federal argentina estuvo trabajando desde sus casas. Como estuvieron viendo acá en el resto de los paneles, las administraciones públicas se adaptaron con el formato de teletrabajo o trabajo remoto, como ustedes quieran llamarlo. Una nota muy breve, no es un invento latinoamericano el teletrabajo. El teletrabajo ya era practicado en Estados Unidos a raíz de la crisis del petróleo, ¿no? Y en Europa al mismo tiempo. Hacia el 74 hay antecedentes de teletrabajo. Entonces, ¿por qué? Porque transportarse era muy caro, no tenía combustible, etcétera, etcétera. Entonces, las administraciones públicas, tanto de Estados Unidos como de Europa, en la crisis del petróleo del 74, empezaron a probar con teletrabajo. En América Latina es bastante más tardía la cosa. Y lo vimos acá en la pandemia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver lo que se llaman los 3 pilares de la institucionalización. ¿Cómo se institucionaliza algo?
muy sencillo. Uno, primer pilar, en base a los valores. Los valores son las ideas o creencias que tiene la administración pública de cómo funcionan las cosas. Es decir, el valor es el ideal. Segundo pilar de la institucionalización son las normas. En la administración pública sale un decreto, sale una ley y hay que cumplirlo de alguna forma. Después sabemos que en la administración pública, estaba hablando con una colega de Panamá antes de entrar, hay muchas normas, pero no siempre se las cumple como tienen que ser. Pero sea como sea, tenemos que hablar de las normas también. Entonces, valores, normas o reglas. Y tercero, los aprendizajes. Que acá hay un lío. ¿Qué se entiende por aprendizaje? Se pelean los sociólogos, a ver qué entienden con los pedagogos. Bueno, aprendizaje es cuando un grupo social cambia su conducta frente a un mismo fenómeno. Imagínense, estamos acá en Colombia, uno vio que estaba nublado y salió sin su paraguas. Se mojó, ¿no? Con lo cual, cada vez que ve que esté nublado en Colombia, va a salir con su paraguas. O sea, el aprendizaje es como un grupo de personas varía su comportamiento frente al mismo fenómeno externo. En este caso, el fenómeno externo, adivinen cuál es, que le toca a la administración pública. La pandemia. Entonces, vamos a ver. ¿Se me va entendiendo hasta ahora? Entonces, vamos a tomar esas tres patas de la institucionalización para explicarles cómo la administración pública de nivel federal argentino institucionalizó algunos cambios en la pandemia. Hubo cosas que fueron para bien, hubo cosas que fueron para mal. Luego, entonces, como ya les dije, desde el 20 de marzo del 2020 hasta el 1 de septiembre del 2021, la administración pública argentina a nivel federal fue al formato teletrabajo. A mí me tocó vivir eso, yo era el director de INAP en ese momento, INAP Argentina, y les puedo asegurar que me dijeron, bueno, mañana formato teletrabajo. ¿Y cómo hacemos? ¿No? Sabíamos que teníamos expediente electrónico, sabíamos que teníamos WhatsApp, sabíamos que teníamos correo electrónico, pero nunca habíamos probado a toda la administración pública en formato teletrabajo. Tampoco sabíamos el tiempo que íbamos a estar. Los más optimistas decían, no, sumo es un mes y estamos todos de vuelta acá, ¿no? Y la verdad que el mes se hizo largo, fueron 12 meses o más. Entonces, pero no todo funcionó mal. Después voy a contar una anécdota también, porque lo anecdótico también es cómico, ¿no? Se lo cuento ya. Hubo gente que era un excelente trabajador, que con la pandemia terminó teniendo problemas mentales. Y había empleados públicos que tenían algunos problemas mentales y con la pandemia, al trabajar de la casa, sanaron. Es decir, el efecto, el efecto de la pandemia no fue igual para todos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos. No había un plan previo, es decir, fuimos a improvisar por completo. Por eso el artículo original que yo escribí sobre esto se llama teletrabajo, teleimprovisación o teleemergencia. La palabra tele en griego quiere decir distancia. Televisión es ver de lejos. La palabra tele es distancia en griego. Bueno, entonces, teletrabajo, teleimprovisación o teleemergencia. Y fuimos así. Bueno, entonces primero lo que detectábamos es que había grupos perjudicados por la situación del teletrabajo. ¿Qué grupos eran los más perjudicados? Primero, la gente más grande, con sesgo antitecnológico. O sea, si los agentes públicos de mayor edad y que no les gustaba la tecnología, la pasaron espantoso. La pasaron mal. Se perdían, no querían, no se conectaban, te insultaban. Imagínense una persona molesta. Luego, los que no tienen, acá está el segundo grupo perjudicado, los que no tenían buena infraestructura hogareña, los que vivían en un lugar muy pequeño, los que tenían mala conexión a internet o tenían una máquina muy mala, sufrieron el tema del teletrabajo. Que me corra así, como no, dale, bueno, luego, las mujeres y los hombres con hijos a cargo. O sea, las mujeres y los hombres con hijos a cargo, yo igual después te doy el PowerPoint, queda tranquila que te lo mando por correo. Ah, mira, dale esto. Ahí lo tenés. Bueno.
que lo estaba hablando justamente con la colega, la que le estoy dando el papel a la entrada, la mujer lo vio el teletrabajo de una forma estratégica. La mujer decía, yo ahora estoy en mi casa con mis hijos en pandemia y estoy teletrabajando. Las mujeres la pasaron mal. Pero la mujer fue muy pilla, como decimos en Argentina, muy astuta. Dice, si mis hijos vuelven al colegio, yo perfectamente puedo teletrabajar y me conviene el teletrabajo. Mientras que el hombre lo veía desde el punto de vista de la comodidad. Yo puedo teletrabajar en calzoncillos o ropa interior. O sea, el hombre lo veía desde el punto de vista de la comodidad, regular sus horarios, mientras que la mujer lo vio cómo puedo acomodar todas mis tareas. El problema era los hijos en la casa. Ustedes saben, la mayoría de la pandemia, digamos, fuimos todos al formato teletrabajo con los chicos, los niños, todos. Bueno, sigamos. Luego, otro de los grupos que sufrió mucho son los presencialistas. Hay gente que sí o sí necesita el trabajo presencial, porque está habituada a ello, porque le gusta eso, porque el resto de su vida fue el trabajo presencial. Se llaman los presencialistas. Y hay gente que le hace falta la tarea presencial. Por ejemplo, los que tienen que hacer tareas de control, aduanero, control de mercadería, de ganado, etc., tienen que tener el problema frente a sí. ¿No? Uno puede controlar ciertas cosas. Luego, los que su vida social pasa por el trabajo, hubo mucha gente que dice, no, mi vida social, yo vivo en mi ministerio, ¿no? Me voy contento a trabajar porque ahí están mis amigos, etcétera, etcétera. Eso sufrió mucho. Luego, las jefaturas antiguas, los jefes antiguos sufrieron un montón. El jefe antiguo que te dice, a mí me gusta torturar al empleado acá, que quiero tener y enojarme con él, venga a mi oficina que lo voy a retar una hora. ¿No? Entonces, de alguna forma esa jefatura sufrió mucho. Y luego, los trabajadores informales, que en el Estado son la minoría, o casi no existe eso, pero el trabajador informal, que no tiene rutinas establecidas, sufrió muchísimo. Y luego están, por supuesto, los pesimistas, sufrimos todos, la caja de Pandora. El teletrabajo fue abrir una caja de venenos que nos envenenó a todos y no sabemos cómo termina esto, ¿no? Siempre tenés el pesimista y el optimista. Luego están los grupos beneficiados, que acá está la coalición que institucionaliza después. O sea, los que saben institucionalizar el teletrabajo son estos. Los que dicen, a mí me sirvió, yo fui más productivo, esto me interesa mucho. Entonces, la coalición de gente es beneficiada. Bueno, ¿quiénes están entre ese grupo, para ir más rápido? Los tecnificados. Aquellos agentes públicos que estaban tecnificados, o sea, que manejaban bien el expediente electrónico, que manejaban muy bien el WhatsApp, los correos, anduvieron bárbaros, no hubo ningún problema. Generalmente son las áreas administrativas de análisis y planificación en el Estado. Luego, los que tenían rutinas laborales claras y tecnificadas. Aquellos que venían ya con rutinas tecnificadas no sufrieron el teletrabajo. Los más jóvenes se adaptaron rápidamente al teletrabajo. Y los que sienten, bueno, acá está el otro grupo, los que sienten que el teletrabajo les permitió regular el horario de trabajo. Hay mucha gente que te dice, yo pude regular mejor mi horario de trabajo con el teletrabajo que antes cuando estaba en la oficina de forma presencial. Me sirve, ¿no? Luego, las personas que tienen problemas de movilidad física, por supuesto, imagínense que una persona con muleta o silla de ruedas, el teletrabajo le vino como anillo al dedo. Los trabajadores formalizados, por supuesto, y las jefaturas modernas. En el teletrabajo existe gente, jefaturas modernas, que dicen, qué bien esto de no tener a la gente encima mío todo el día. Me comunico por WhatsApp, por correo, por expediente electrónico. Esto es buenísimo. ¿No? Y aparte, cada empleado mío puede regular sus tiempos. Esto me gusta. Acuérdense el contraste con el jefe. Venga que lo voy a retar durante una hora. Este dice, no, a mí no me hace falta ni verlo ni para retarlo. Manéjese. Usted me tiene que hacer tantos expedientes por día, etcétera, etcétera. Y luego están los optimistas, que dicen esto nos benefició a todos, no es como que la tecnología. Bueno. Y acá van las declaraciones. Les voy a leer muy brevemente las declaraciones. Esto cómo lo hicimos, de una forma cualitativa. ¿Cómo se hacen los estudios cualitativos? Le haces 7 u 8 preguntas a cada informante y lo dejas que la persona hable. El formato cualitativo es ese, vos no buscás ponerle un número. Usted está 3.8 enojado. Eso no te sirve. Ahora si no, a mí me enoja tal tema, tal otro. Lo cualitativo te sirve para ver el problema
Vos con lo cualitativo identificás problemas, con lo numérico lo medís. Entonces ahí vamos. Respecto del tema de los valores, el valor productividad, la opinión de la gente nos decía, la productividad general de la administración pública no cambió, sí la productividad de algunos individuos. ¿Sí? ¿Dónde vamos la idea? O sea, como que en general el teletrabajo en la administración pública, si tu ministerio producía 100 expedientes por día, probablemente siguió haciendo lo mismo en teletrabajo. Lo que pasa es que algunos individuos sí fueron más productivos. Dice, mi trabajo personal fue más productivo. Entonces, por eso, pero igual todavía faltan estudios de cuán productivos fueron. Luego, eso es más o menos lo que les dije, ¿no? Y luego, lo otro, la cuestión de la privacidad. Hay gente que esto nos apareció muy fuerte en entrevistas que hacíamos, decía, el teletrabajo es invasivo. ¿Por qué? Le preguntamos. Porque antes la máquina estaba en mi oficina. Si alguien podía ver permanentemente, me prendían la camarita sin que yo supiera, o me espiaban mi máquina, yo estaba en mi oficina. Dicen, ahora mi máquina está en mi casa. O sea, alguien puede prender y escucha lo que yo hablo con mi señora. Entonces, el teletrabajo es invasivo. Esto es curioso, pero para que vean cómo la mayoría de los agentes públicos sospechaban de que habían sido espiados durante el teletrabajo. Una cuestión comiquísima. Y era uniforme, por más que le gustara la tecnología, y era muy claro. Antes estaba en mi oficina, ahora está en mi casa la máquina. Bueno, vamos en relación a las reglas. La mayoría de los agentes públicos nos dijo, las reglas respecto del teletrabajo empezaron muy generales al principio y luego se fueron corrigiendo. Fueron viendo las excepciones, o sea, la dinámica general que vimos en varios países. Generalmente salía alguna regla que regulaba el teletrabajo y después corregía. Nos olvidamos de tal caso, nos olvidamos de tal otro. O sea, la dinámica fue la misma en todos los países, incluso en los países desarrollados. Primero sacaban una ley grande y luego iban corrigiendo con otras leyes o decretos sucesivos. Entonces, el mecanismo de aprendizaje, ¿cómo es la administración pública? Le tira, se llama la perdigonada en Argentina, como tira el bulto y luego va corrigiendo. Es un poco, todos los agentes públicos nos fueron mostrando esto. Y luego está el tema de los aprendizajes, que es al que yo más quiero que le prestemos atención, porque cuando la administración pública aprende, es cuando institucionaliza. O sea, ¿qué significa? Que te digan, sí, funcionamos bien con el teletrabajo, a mí me sirvió, a mi organización me sirvió. Vamos ahora a lo que dijo, que tal vez sea la frase más linda de todo lo que te les voy a decir, el informante número 22, el número 22 en la Argentina, en la quiniela es el loco, ¿no? Entonces el informante 22 nos dijo una cosa muy sencilla, dice, la pandemia fue la auditoría de procesos más grande de toda la historia argentina. ¿Me siguen? O sea, nunca la administración pública argentina estuvo frente a una auditoría de este tipo. O sea, fíjense, esta es la gran lección. Todos estuvimos frente al mismo incendio, todos estuvimos frente a la misma inundación. Por lo tanto, a todos nos cupo la misma regla. Entonces, así vimos quién funcionó bien, qué proceso funcionó mal, qué jefe funcionó bien, qué jefe funcionó mal, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuándo viene el momento de aprendizaje? El momento de aprendizaje es clave porque hay alguien que te dice, miren, esto antes funcionaba así, después funcionó de esta forma. ¿Por qué no mantenemos esto que funcionó bien? O sea, no hay aprendizaje si no hay alguien que te muestre el aprendizaje. ¿Me siguen? ¿Dónde quiero ir? O sea, tiene que haber alguien que te diga, esto lo hicimos mejor, esto lo hicimos peor. Vamos a hacer un decreto para esto. Y ahí vamos. Y luego aparece una noción que para mí hay un apoyo mayoritario de los empleados o la coalición que termina diciendo que el teletrabajo funcionó, lo probamos. Entonces hay que ver ahora la estrategia que se está siguiendo en Argentina. Para esto es dejar a los jefes, las jurisdicciones, que quiera ser ministro 1, ministro 2, que vayan decidiendo cómo ir retornando al trabajo presencial. Entonces, por eso es muy heterogéneo, aún hoy, el retorno del teletrabajo. Hay, por ejemplo, hay ministerios que han dicho, hacemos 2 o 3 equipos, vienen una semana el equipo 1, viene una semana el equipo 2, o sea,
rotación de gente, ¿no? Y hay otros que hicieron el modelo como en Francia. Francia, el formato de teletrabajo, ¿qué hizo? Dijo, 3 días a la semana, todos vienen a trabajar acá, 2 días a la semana. O sea, en Argentina tenemos un poco los dos escenarios, ¿no? Y ahí está el tema. Bueno, vamos bien con el... ¿Se me va entendiendo? Voy a ir a las conclusiones directamente. Respecto a la productividad o la eficiencia, ya vimos que la misma gente dice, no creo que la eficiencia global cambió. Sí cambiaron algunos casos particulares. Ese tema está saldado. Luego, con respecto a la calidad del trabajo, hay gente que dice a mí, el teletrabajo me permitió ponerle más calidad a lo que yo hago. Como manejo mis tiempos, puedo leer puedo leer sin tanto apuro un expediente, puedo tomarme más tiempo para mejorar lo que yo hacía. Es decir, mucha gente dice que el teletrabajo le mejoró la calidad de su trabajo, ¿no? Luego, la cuestión de la privacidad, ya la dijimos, prácticamente la mayoría dice que el teletrabajo es invasivo. Antes tu máquina de trabajo estaba en la oficina, ahora la tenés en tu casa. O sea, ¿cuál es el miedo que hay detrás de eso? El miedo que hay detrás de eso es, dicen, vos podés controlar cuánto tiempo efectivamente trabaja tu empleado público con la máquina. Con lo cual puede abrir a futuros ajustes, futuros cortes. Hay gente que tiene miedo respecto de, te pueden cronometrar, ¿no? Es como que hay un poco ese miedo. Horarios. Sí. No, pero ojo que el empleo público también reguló el horario. Hay gente que te dice, yo trabajo 10 horas u 11 en mi casa, pero hago cortes más frecuentes y me sirve. O sea, es como que hay gente que vio en el teletrabajo la capacidad de regular su tarea cotidiana. Luego, lo que ya hablamos, hay un proceso de apertura gradual, que se está bien, con estrategias, vengan 2 días a la semana, o 2 equipos que se alternan una semana uno el otro. Luego, acá está el tema central. Esto abrió un proceso de negociación entre los agentes públicos y sus jefes. Es decir, como estuvimos todos frente al mismo incendio, hay un proceso de negociación que se abrió entre los jefes y su gente. Hay gente que le está diciendo a su jefe, yo probé que puedo trabajar bien con teletrabajo, me gustaría continuar así. Ahí está, bueno, ahí vamos. Luego, había un temor respecto de la formalidad del empleo público. Ustedes saben que el empleo público, por naturaleza, es un empleo formalizado, ¿no? Es como que hay muchas reglas que cumplir, pero también hay muchas reglas que te respaldan, ¿no? El miedo a que el teletrabajo, digamos, fuera una herramienta de informalización o de regularización laboral, no se cumple en los empleos públicos. O sea, los sindicatos le tienen un gran temor al teletrabajo, vamos a ser sinceros, ¿no? Porque el sindicato quiere tener a gente público ahí para hablar, de convencerlo, mirarlo. Entonces, desde el punto de vista del empleo público, no le tienen miedo a la informalidad. O sea, el teletrabajo no aumentó la informalidad. Eso es lo que les quiero decir. Y luego, la pandemia fue la auditoría más grande de toda la historia, ya lo vimos. Luego surgió esa condición de apoyo. Hoy en Argentina tenés un grupo relativamente mayoritario de gente que dice que el trabajo a mí me sirvió. ¿Por qué? Les voy a decir dónde está la explicación detrás. Hubo mucha gente que dijo a mí, ir al trabajo me significa tiempo y dinero. Porque tengo que ir a un medio público, tengo que comer fuera de mi casa. De acuerdo al salario que tengas, se calcula que se va entre el 5 y el 15% del salario de ese trabajador a trasladarse. Hay mucha gente que dice, yo en teletrabajo me ahorro 5 o 15% de mi traslado. Es como un aumento de sueldo. Déjeme en teletrabajo, señor jefe. Se va siguiendo la coalición, la mujer te hace ese cálculo y te hace el cálculo chico también. Me permite manejar mejor mi casa y sigo trabajando, ¿no? Bueno, sigamos. También a la organización le significa ciertos ahorros, porque no es lo mismo tener que dar luz, internet y oficina para 20.000 empleados públicos al mismo tiempo que tener que brindar esos servicios para 10.000 u 8.000 personas. O sea, desde el punto de vista del Estado,
o el gobierno, como ustedes quieran, tenés también un ahorro operativo con el teletrabajo. Luego, hay tecnologías que ya demostraron que están para quedarse. Por ejemplo, la teleconferencia. Hoy en día, digamos, en cualquier oficina pública son conscientes del enorme valor de la teleconferencia para comunicarse con otros ministerios, con otros empleados. O sea, la teleconferencia se instaló. La teleconferencia te baja costos porque no tenés que traer un empleado que esté en la frontera, en tu organización, a una reunión. Es decir, la teleconferencia está para quedarse. El expediente electrónico está para quedarse. Hay un montón de tecnologías que están para quedarse. Luego, sí, el teletrabajo necesita ser reglamentado. De alguna forma, ahí es donde se va a plasmar el aprendizaje. O sea, el teletrabajo en algún momento tiene que haber una normativa que sea muy clara respecto desde dónde, hasta dónde, cuánto tiempo. Es decir, alguna regulación tiene que haber, porque hay como dos espíritus en esto. El espíritu norteamericano generalmente dice que se arreglen las partes. ¿Me sigue? El espíritu europeo, del cual somos más influidos en América Latina, ¿no? De alguna forma dice, no. Tiene que haber una norma clara desde dónde hasta dónde puede llegar el teletrabajo. Y luego, el teletrabajo también evidenció la calidad de las jefaturas. O sea, lo que también estuvieron una prueba fueron los jefes en esto, ¿no? Y justamente los jefes son los que tienen a mi criterio hoy en día la responsabilidad de mostrar, mire cuánto aprendimos, mire lo que podemos hacer, mire cómo podemos adaptarnos. Bueno, eso es todo. ¿Listo? Así que las preguntas las dejamos para el final, ¿les parece? Así, listo. Vamos. Vamos ahora con... Haroldo no apareció, ¿no? Espera, esto lo quiero... Haroldo... Sí, ahí está, gracias. Listo. 15, no, estamos. Bueno, muchachos, gracias por estar ahí. Vamos ahora, como dice el programa, en el programa la tenía anotada, no está el colega brasileño, con lo cual no se dio su tiempo. Tienen 15 minutos cada uno, porque, bueno, sigue María Fabiana Machiavelli. A ver si no hago lío para compartir la pantalla. Mirá que hablé de aprendizaje, Fabiana, acá. Claro. Sí, mira, no puedo decir otra cosa. No, que no me ven. ¿Se ve? No, Fabiana. Tengan paciencia, pero es impresionante lo de Fabiana. Van a ver. Ahí está, mira el sillón. Espera. Ahora sí. ¿Ahí? Espera, dame un tiempo. Sí, Fabiana. Activa presentación y tenés 15 minutos. Listo. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de la cuestión de la regulación del teletrabajo en las administraciones públicas, pero más que nada en general, y tomo dos casos, el de Francia y el de Argentina, porque son dos casos que conozco y porque tienen varias similitudes. Dos cosas yo quería decir antes de entrar en el detalle. No voy a hablar del origen del teletrabajo porque ya lo mencionó Alejandro, que fue con la crisis del petróleo. Lo que sí me parece importante señalar es la falta de consenso respecto de lo que se entiende por teletrabajo, que varía notablemente de un país al otro y de una región a la otra. Eso hace difícil a veces las comparaciones, hay como que buscar mucho. Ahora con el tema de la pandemia esto se va a facilitar porque hay legislación que define de alguna manera el teletrabajo, pero hasta ese momento se le llamaba teletrabajo a una infinidad de cosas, el trabajo independiente, el trabajo nómade, en fin, infinidad de cuestiones que no necesariamente están incluidas ahora en las legislaciones como lo vamos a ver. También hay que mencionar que justamente debido a esta falta de consenso, a veces es difícil hacer comparaciones respecto de los porcentajes de teletrabajo y de las cifras, porque en algunos casos se incluyen, digamos que es una ardua tarea hacerlo, porque hay que, digamos, limpiar un poquito
lo que se incluye en los porcentajes de teletrabajo en algunos casos. Dicho eso, entonces, vamos al tema. Lo primero que yo quería hacer es una breve mención de lo que es el teletrabajo en Europa y el teletrabajo en América Latina, que son los contextos en los que Francia y Argentina se encuentran insertos. En el caso del teletrabajo en Europa, las cuestiones que me parecían importantes destacar para la presentación es el desarrollo del teletrabajo, que es muy desigual entre los diferentes países, no hay una uniformidad. Son los países nórdicos los que más practican el teletrabajo, inclusive antes de la pandemia. Y esto es interesante porque la pandemia obviamente aumentó los porcentajes de teletrabajo en todos lados, pero como que las proporciones se mantuvieron estables. Es decir, aún después de la pandemia, los países nórdicos siguen siendo aquellos que más practican el teletrabajo en Europa. A título de ejemplo, yo no voy a dar muchas cifras en el texto que yo escribí, hay un montón de datos, pero para no cansarlos con las cifras, pero por ejemplo, en el 2019 Finlandia y los Países Bajos ya contaban con casi un 15% de los asalariados regulares, ¿sí? Y pongo entre comillas y repito, asalariados regulares en condiciones de teletrabajo. Mientras que otros países, como por ejemplo Francia, Alemania o Dinamarca, solo tenían entre un 5 y un 8% de la masa asalariada haciendo teletrabajo, ¿sí? Respecto de la diversidad, ¿a qué se debe en el caso de los países de América Latina? Bueno, de Europa, es básicamente la mayoría de los autores consultados coinciden en que se debe a la afinidad de cada país con la tecnología, obviamente a la infraestructura tecnológica disponible, y todos mencionan el tema de la cultura de gestión, ¿sí? Los países nórdicos tienen una particularidad que es una cultura de gestión basada en la gestión por objetivos, y digo por objetivos y no por resultados, que hay un matiz ahí, como es, por ejemplo, el caso de Suecia o de Dinamarca, diferente, por ejemplo, del caso de Francia, que tiene una tradición de gestión más basada en el contacto presencial entre los directivos y los asalariados, otra manera de control, etcétera, ¿sí? En el caso de América Latina, bueno, igual, el desarrollo del teletrabajo también es muy desigual entre los países latinoamericanos. Argentina y Brasil aparecen como los países que más han desarrollado el teletrabajo, aunque hay que mencionar que el primero que legisló el teletrabajo fue Chile. En ese sentido, Chile fue pionero. En el 2019, por ejemplo, según la CEPAL, casi el 67% de los habitantes de América Latina tenían acceso a Internet de variadas velocidades, voy a volver sobre esto, pero acceso a Internet. El tercio restante tenía un acceso limitado o no tenía acceso directamente. Eso también impacta en las diferencias que hay entre los países. Así, por ejemplo, si tomamos los espacios, digamos, poblacionales de altos ingresos, en Chile y en Brasil, el 60% de la población de altos ingresos tiene un acceso a Internet, mientras que, por ejemplo, en Perú, Bolivia y Paraguay es solamente el 3%, estamos hablando siempre de población de altos ingresos, ¿sí? Las razones de la disparidad, bueno, yo les decía, son la conectividad fundamentalmente, la condición económica para pagarse una conexión a Internet y la localización, porque hay muchos lugares a los que la conectividad no llega, y lo que mencionaba también Alejandro en algún momento, los niveles de informalidad laboral que tienen un impacto porque es más difícil trabajar o contabilizar la cuestión del teletrabajo, o por lo menos regularla, cuando se trata de niveles de informalidad laboral altos, ¿sí? Un último dato en general de esto referido a Argentina, el acceso a Internet en Argentina es del 90% de la población urbana,
también dentro del país se encuentra esta dificultad de la localización, ¿sí? Si comparamos en términos generales, hoy en día en Europa, el 40% de la población, de los trabajadores, están en condiciones de teletrabajar desde sus domicilios, desde sus hogares. En América Latina ese porcentaje hay que reducirlo a la mitad, es del 20%, ¿sí? Vamos al eje de la cuestión, la definición del teletrabajo en cada uno de los países. En el caso de Francia, el teletrabajador es un asalariado que trabaja a distancia. Y subrayen la noción de asalariado porque no es banal, ¿sí? Cuando hablamos de asalariado estamos hablando de un trabajador formal que tiene un salario, o sea, es un trabajador que no está en condiciones de informalidad, que posee un salario regular, etcétera, etcétera. Es eso lo que consideran como teletrabajador. No incluye trabajadores independientes, los freelancers, no incluye consultores, no incluye subcontratistas, tampoco se incluye dentro de la definición de teletrabajador la cooperación a distancia, digamos, los equipos de coordinación a distancia tampoco entran dentro de esta definición. Y se considera el teletrabajo como un trabajo que podría hacerse en la organización, pero que por decisión del trabajador y en acuerdo con su superior lo realiza en su domicilio, a distancia, digamos. No necesariamente no dice domicilio, pero a distancia. Se considera también que el teletrabajador es alguien que, a pesar de trabajar a distancia, tiene un contacto semanal con su equipo de trabajo, con la gente presencial. Digo, la mayoría, en eso mi información no coincide necesariamente con la que tenía Alejandro. La mayoría exigen entre 1 día y 2 días presenciales y el resto teletrabajados. Eso excluye también de la noción de teletrabajador a todos aquellos que trabajan de manera deslocalizada, ¿sí? Que no se pueden presentar en la organización. En el caso de Argentina, el teletrabajador realiza su tarea sin necesidad de estar físicamente presente en la organización. En este sentido, es similar la definición entre ambos países. Se realiza utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación desde el domicilio. La única diferencia, yo diría, en este caso es que no se habla de asalariado, lo cual deja abierta la posibilidad de incluir otros aspectos u otros tipos de trabajo que en el caso francés quedan eliminados definitivamente. Se trata, como en el caso de Francia, de un acuerdo, de un contrato individual voluntario y consensuado entre el empleado y el empleador. Y el trabajador que teletrabaja tiene, esto es igual en los dos países, los mismos derechos que el trabajador presencial, ¿sí? Después vamos a ver en detalle la normativa. En el caso de Francia, como no veo la pantalla, ahí está. En cuanto a la evolución y el marco legal, en el caso de Francia, la discusión respecto del teletrabajo comenzó en los años 90. Fundamentalmente hubo un gran debate en el G7 en el año 95 que dio como un puntapié de inicio a las discusiones, pero eso se estancó completamente después y vuelve a aparecer o retoma, digamos, condición de tema importante a discutir en el 2002, con lo que se llamó el Acuerdo Marco Europeo, que iguala los derechos de los teletrabajadores y de los otros asalariados. Luego, en 2005, la legislatura francesa intervino con un acuerdo nacional interprofesional que va a ser confirmado con la ley del 2012, la ley 387, que es la más importante respecto del teletrabajo en Francia,
que, digamos, con la pandemia vino bien esta ley, hubo algunos ajustes, pero que regula todo lo que sea el teletrabajo en el caso francés. La ordenanza gubernamental del 22 del 9 del 2017, que yo les mencionaba, me perdí con mi machete. Esperen un minuto. Bueno, voy a volver sobre eso. Una cuestión interesante que me parecía mencionar sobre el tema de Francia, de los estudios que se han hecho sobre las predilecciones respecto de el teletrabajo o no, es que la franja etaria que más solicita el teletrabajo está entre los 30 y los 49 años, en el caso francés. Le siguen la franja etaria de los 50 y más, y los que menos solicitan el teletrabajo, curiosamente, son los menores de 30. Lo menciono porque me pareció un detalle bastante curioso. En el caso de Argentina, respecto de la evolución y de los inicios, en el año 2003 comienza la discusión con la creación de la Comisión de Teletrabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que tenía por misión en ese momento desarrollar un proyecto de ley de teletrabajo en relación de dependencia. Ahí ya como que se ajusta un poco la noción de teletrabajo y hacer un análisis pormenorizado de los pro y de los contra que esto tendría en las organizaciones. Luego, en febrero del 2012, mediante una resolución también del Ministerio de Trabajo, se creó lo que se llamó la coordinación de teletrabajo. Entre las acciones se pueden mencionar, bueno, el impulsar definitivamente el teletrabajo, monitorear las experiencias y hacer recomendaciones al respecto. En el 2011 aparece un texto que se llama Manual de Buenas Prácticas en Teletrabajo, donde se presentan una serie de recomendaciones para gestionar mejor el teletrabajo y la correspondencia que esto tenía con las políticas públicas vigentes en ese momento. Y luego, bueno, la ley definitiva que legisla el teletrabajo, que aparece el año pasado, en agosto del 2020, luego de la pandemia. Volviendo a Francia una vez más, el teletrabajo ingresa en el Código de Trabajo, en el caso francés, y mejora las condiciones de los agentes públicos a partir de la ley del 2012. Esa es la diferencia, que antes no estaban protegidos y a partir del 2012 ingresan en el Código de Trabajo. La aceleración importante que tuvo Francia en el caso del teletrabajo se dio entre 2017 y 2018, claro, después se aceleró aún más con la pandemia. Y la ordenanza gubernamental del 17 lo que hace es cubrir legislativamente, formalizando el teletrabajo en los acuerdos colectivos, en los que nosotros llamamos paritarias en Argentina, ¿sí? Que hasta ese momento era solo el contrato individual y no había ninguna posibilidad de incluirlos en los convenios colectivos de trabajo. Bueno, a partir de esta ordenanza gubernamental, eso se hace posible, ¿sí? Lo que le da previsibilidad y protección a los teletrabajadores. En el caso de Argentina, volviendo a la parte, digamos, regulatoria que estamos viendo y cómo evolucionó, también en el 2003 se sancionó la ley 25.800, que lo que hace es ratificar el convenio de la OIT sobre el trabajo a domicilio que existía en ese momento. Y luego hubo una serie de normas que fueron ajustando determinadas cuestiones hasta la sanción de la ley del año pasado. Una mención respecto de algunos aspectos.
de la ley en el caso de Argentina. Es muy parecida en muchos aspectos a la de Francia, porque la ley en Argentina incluye todos los principios del Acuerdo Marco Europeo, con lo cual hay muchos puntos en común. Pero agrega algunas cuestiones que la hacen diferente y que han creado bastante discusión, digamos así, respecto de algunos aspectos. Por ejemplo, la cuestión de la reversibilidad está incluida en la ley argentina, quiere decir que el teletrabajo es voluntario, como en el caso francés, y es un acuerdo que yo hago con el empleador, pero a mí la ley en Argentina me permite volver eventualmente al trabajo presencial si yo así lo deseo. Obviamente, la organización tiene que estar en condiciones de admitirme, digamos. La única razón por la cual la reversibilidad no debería ser posible es que la organización esté en la imposibilidad de permitirme el regreso al trabajo presencial. El otro aspecto que generó discusión, pero que también existe en la ley francesa, es el derecho a la desconexión. El derecho a la desconexión fuera de los horarios laborales pactados y en los periodos de licencia. Se supone que el empleador no puede, el superior no puede contactar a su empleado fuera de los horarios laborales pactados. También prevé, y en el caso de Francia eso es igual, la participación sindical en el control del cumplimiento de la normativa para que no haya problemas, y si hay, digamos, conflictos en ese sentido, la participación sindical está prevista. Sigue siendo en ese sentido similar a la francesa porque prevé que se firma un acuerdo en el que yo pacto los horarios con el empleador, etc. Y el otro aspecto novedoso que yo agregaría de la ley en el caso argentino es que prevé que los trabajadores que acrediten tener a su cargo el cuidado de menores de 13 años, de personas con discapacidad o de adultos mayores que requieran una cierta asistencia, pueden, en ese momento tienen derecho, digámoslo así, a pactar horarios apropiados que le permitan trabajar desde su casa haciéndose cargo al mismo tiempo de estas personas. Un aspecto que es diferente es que en el caso de Francia, la ley prevé financiamiento para, no sé si es diferente en realidad, digamos, se prevé financiar gastos relacionados con el material o la mayor conectividad, digamos, si uno tiene que aumentar su conectividad para que la conectividad sea segura en el trabajo, etcétera, y el consumo de servicios. Lo que sí establece la ley argentina específicamente es que esa compensación no es remunerativa, o sea, no forma parte del salario de ninguna manera, ¿sí? Es eso lo que quiere decir. Finalmente, los desafíos que se plantean en el caso de los dos países y en general yo diría en las dos regiones, los desafíos comunes, ¿sí? Tengámoslo presente. Los desafíos comunes son pensar y organizar la relación directivo-trabajadores, que tiene que ser diferente. Hay que pensar cada vez más en el marco del teletrabajo, hay que pensarlo como un modo de organización del trabajo que tiene que estar asociado a una mejor ergonomía temporal del asalariado, ¿sí? Así es como la mayoría de los expertos lo conciben. La construcción del sentimiento de proximidad a distancia, eso es más que nada para los directivos que tienen que gestionar este frágil equilibrio entre los intercambios virtuales y presenciales, que se vuelven un detalle
esencial, porque hay que mantener la noción y la idea o el sentimiento de equipo a pesar de la distancia, si se decide seguir, y todo parece indicar que el teletrabajo vino para quedarse. El rol de los directivos y las capacidades de los trabajadores. Esa es una cuestión, yo diría, casi central, que vuelve permanentemente en todos los trabajos y en todos los textos, estudios, y que se menciona permanentemente, ¿sí? El teletrabajo altera necesariamente los modos de gestión. No nos queda de gestión del trabajo. Tenemos que buscar otras maneras. Esas otras maneras tienen algunas características que ya conocemos. Una es un cierto empoderamiento de los empleados, lo que implica una evolución para los gerentes, los directivos, que van a tener que basarse más en la confianza, en el trabajo de sus colaboradores, que en el control o en la supervisión directa. Los trabajadores, por su parte, tienen que desarrollar aptitudes y capacidades en el manejo de las tecnologías, obviamente, pero también aptitudes y capacidades para trabajar con una dosis de autonomía más importante. Porque esto va a ser, en el caso del teletrabajo, una competencia significativa, en adelante inclusive para la selectividad de aquellos que puedan trabajar, que pidan acceder al teletrabajo. No creo que sea muy diferente. No me voy a meter con eso. En todo caso, después lo dejo para las preguntas. La cuestión de la comunicación es otro de los desafíos que aparece, que va a ser sustancial y está relacionada con esta construcción del sentimiento de la proximidad a distancia. La comunicación, la frecuencia, la intensidad y la interacción, ¿sí? Que la comunicación tiene que transformarse, no conectarme para recibir las órdenes y que me digan qué hacer y en qué plazo, sino que haya interacción. Hay, de un lado, el directivo tiene que modificar y dejar de lado un poquito el control tradicional, si se quiere, y tener más confianza, pero del otro lado los trabajadores van a tener un rol en ese sentido un poquito más activo. Tiene que haber como una interacción en el sentido de reciprocidad, ¿sí? Para organizar, reorganizar, corregir, en fin. Una buena comunicación siempre reduce la incertidumbre, y eso es cierto tanto en el teletrabajo como en el trabajo presencial. Y finalmente, la cuestión de la formación es otro de los aspectos que vuelve y vuelve, porque no todo el mundo, de la misma manera que en el trabajo presencial hay gente que trabaja mejor de manera autónoma o en equipo, y hay gente que necesita trabajar bajo indicación constante y permanente de cada paso de lo que tiene que hacer. Bueno, en el teletrabajo también se da esto de que hay gente que tiene más facilidad y gente que necesita más formación, por ejemplo, en el manejo de las tecnologías, ¿sí? El directivo entonces tiene que fijar nuevos lineamientos, nuevas rutinas, para utilizar el lenguaje de lo que Alejandro presentaba. Hay que elaborar nuevas rutinas, nuevas reglas, y manejarse, digamos, dentro de ellas. Y debe tener presente siempre, y mucho cuidado, porque el teletrabajo efectivamente desdibuja las fronteras entre la vida laboral y la vida privada. Por eso las normas, en el caso por lo menos de Francia y Argentina, sí prevén las dos esta cuestión del derecho a la desconexión, ¿sí? Porque eso es uno de los aspectos que hay que aprender a gerenciar por parte de los directivos. También es importante mencionar que hay que evitar la individualización del trabajo, por eso lo de la creación del sentimiento de proximidad. El teletrabajo puede, no es que la individualización del trabajo no exista, ¿sí? En los contextos en los que vivimos, particularmente en América Latina,
basados en la meritocracia, impulsando la competitividad individual, tienen un impacto importante, ya han tenido un impacto importante en la individualización del trabajo, pero si no prestamos atención, el teletrabajo va a agudizar eso aún más, generando serias dificultades en términos de comunicación, de trabajo colectivo, de capital social organizacional, ¿sí? Entonces, me parece importante eso. Quiero terminar para... Redondea, Fabiana, redondea. Sí, Redondea. estoy terminando. Quería hacer una referencia, una reflexión, digamos, para finalizar sobre el tema de las controversias, que en el caso de los dos países aparece esta cuestión del derecho de los trabajadores. Y una paradoja que dejo para la reflexión. Los directivos que no quieren el teletrabajo no lo quieren porque sostienen que les quita las posibilidades de control eficaz. Y los trabajadores que no quieren el teletrabajo sostienen que no lo quieren porque afirman que se sienten más controlados. Les dejo esa reflexión final. Les aviso que llegó Haroldo. Haroldo, vas a hablar al final. Bienvenido. Silvio, adelante. Empezá vos y después de vos sigue Haroldo. Bem-vindo. Perfecto. Listo. Boa tarde a todos. Adelante, Silvio. Empezá. Bueno, voy a poner el cronómetro para no pasarme, como le prometí a Alejandro. Voy a hacer una breve referencia a algunos conceptos centrales que me parecen importantes tener en cuenta y luego hago una breve reflexión sobre algunos puntos centrales que me parece importante compartir del trabajo que presenté. Si tenemos que pensar en los avances tecnológicos de los últimos 50 años, yo hice una breve línea del tiempo que me hubiera gustado que sea más extensa, pero hubiera necesitado mucho más lugar, porque son muchos los últimos avances. Yo puse desde la computadora de tercera generación, el email, el impacto del celular, la red de Wi-Fi, Google, la aparición de la web, hasta el iPhone, que fue el inicio de la era de los teléfonos inteligentes, o la masificación del 5G a partir de 2018. Otro aspecto que me parece importante plantear antes de comenzar con mi análisis es una frase que dice Oscar Osla que me pareció interesante, que es: si una innovación tecnológica exitosa consigue ser implementada en una escala suficientemente grande, puede generar un nuevo tipo de sociedad. Y nosotros podemos pensar un montón de avances tecnológicos que han tenido impacto sobre el mundo del trabajo, desde la máquina de vapor, la masificación de la energía eléctrica, la implementación de la línea de producción, el avance de la informática, la robótica, el Big Data, que tienen primero un impacto directo sobre nuestras vidas, pero también sobre nuestra forma de producción y sobre nuestros trabajos. Hoy nadie puede pensar el trabajo que realiza sin un teléfono, sin una computadora, sin estar conectado a una red de energía eléctrica. Y sobre esto, otro aspecto central que me parece importante introducir es la idea del cambio exponencial, que también incluye Oslak y que permite calificar a esta nueva era que se está gestando producto de desarrollos e innovaciones que se realizan en un cambio que suscita un lapso de tiempo realmente muy corto. La era exponencial irrumpe en contrario de la idea de crisis. Lo exponencial es dinámico, es acelerado, es algo que se da de forma brusca y casi imprevistamente. Entonces me parece que empezar a entender un poco lo que es el teletrabajo y los desafíos que tiene el Estado en función de los nuevos paradigmas es pensar en estas ideas. Sin duda que hay algunos avances tecnológicos que han tenido mucho más impacto en lo que es el mundo del trabajo estatal y sobre todo el teletrabajo, como son Internet o inteligencia artificial. Recién Fabiana compartía algunos datos. Yo saqué unos datos de un informe de Randstad, donde el 68% de los hogares de Argentina tienen algún tipo de acceso a Internet. Entonces profundicé en el dato porque me llamaba la atención. Ellos consideran algún tipo de acceso a Internet, puede ser un celular, la conexión 4G de un celular. El otro día estuve mirando los datos que comparte el INDEC sobre la conexión a Internet y misteriosamente todas las provincias han tenido un incremento en la cantidad de conexiones privadas a Internet. Salvo Río Negro, que me llamó la atención el dato porque fue la única que bajó solamente el 2%.
por lo cual la Internet tiene un impacto muy grande sobre lo que es el mundo del trabajo y sobre lo que es el mundo del teletrabajo. Igual que la inteligencia artificial, son los dos aspectos que han hecho que esto sea caracterizado como la era exponencial. Ahora bien, ¿cuál es el rol que juega el Estado en este proceso? El Estado es el único que puede hoy, a partir de sus instituciones, como decía Alejandro, cuando la administración pública aprende algo, lo institucionaliza, a partir de esa institucionalidad, es el único actor que puede prever el impacto que genera tanto los avances tecnológicos como cualquier tipo de cambio de era y garantizar que no tenga efectos adversos tanto en su organización como en la vida de los ciudadanos. Por lo cual, pensar hoy en el teletrabajo desde el Estado es pensar cómo va a ser el Estado para poder convivir con todos estos cambios e incluso incorporarlos. Ahora, ¿cómo impacta la tecnología y la nueva era en la estructura estatal? Lo primero que creo que tenemos que entender es que hay profundas transformaciones con la incorporación de las TICs que no son ajenas a ninguna región, tanto Europa como Latinoamérica han tenido que tener en la gestión pública algún tipo de política de incorporación de nuevas tecnologías, ya sea fortaleciendo las capacidades estatales, repensando los formatos de trabajo tanto dentro como fuera de la estructura estatal, o bien viendo cómo impacta la hiperconectividad y las nuevas demandas sociales que requieren de un Estado mucho más activo y presente. Cuando hablamos de esto podemos pensar desde la incorporación de tecnología en el Estado, los procesos de digitalización, despapelización, la innovación abierta, brindar servicios al ciudadano online. Hay un montón de cuestiones que han impactado en la estructura estatal y que el Estado ha tenido que dar respuesta en los últimos años para no quedar desfasado, pero también para estar acorde a los nuevos tiempos. Ahora, me gustaba mucho la caracterización que hizo Fabiana sobre el teletrabajo, porque, y la misma que hizo Alejandro, se piensa que el teletrabajo es un invento nuevo o algo que surgió con la pandemia, y como puse yo ahí, el teletrabajo, un viejo invento. Ahí Alejandro hablaba de la década del 70, yo encontré un informe que se habla de la empresa IBM, que a partir de la crisis del petróleo, permitió que cualquier tipo de... una interferencia. Cualquier tipo de directivo pudiera realizar sus funciones a distancia desde cualquier lugar que contara con algún acceso a Internet. Yo en la línea de tiempo no puse la invención de la Internet porque es anterior a los últimos 50 años, se habla de fines de los 60, pero son incipientes redes de tecnología. Ahora, sin duda es que el concepto de teletrabajo emerge con fuerza en el mundo laboral en las últimas décadas, cuando empieza a haber mucho acceso más a Internet, a nuevas tecnologías, a una computadora personal. Esto se venía viendo en las últimas décadas, por ejemplo, en el sector de la tecnología, lo que es los perfiles IT. Ahora, ¿qué se entiende por teletrabajo? Yo busqué una definición que salió publicada en un cuaderno del INAP del año pasado, que entiende teletrabajo como una modalidad de trabajo a distancia que realiza fuera de las instancias de una organización mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Una encuesta de Randstad del año pasado establece que un 70% de los encuestados desearía desempeñar alguna tarea fuera de la oficina, fuera de su lugar de trabajo. Ahora bien, pensar el teletrabajo en el contexto en el que nos encontramos hoy, en una post-pandemia o terminando una pandemia y una cuarentena, claramente habla de que la modalidad de trabajo, como decía Alejandro, se realiza desde los hogares. No es en cualquier lugar, sino que es desde los hogares de los propios trabajadores. Y el otro aspecto que hay que sumar, más allá de la tecnología, de la pandemia y de los cambios tecnológicos, son las nuevas generaciones. Cómo irrumpen en el mundo del trabajo los millennials y los centennials. Pensemos que son las dos generaciones que se están sumando al mercado laboral, que son las dos primeras generaciones que son nativos digitales, que han nacido con algún tipo de tecnología, o ligado a algún tipo de tecnología. Por lo cual, me parece que hay que entender esta idea de que la flexibilización sigue siendo una característica de la vida laboral, sobre todo para estas nuevas generaciones. El estudio de Randstad establece que en Argentina el 80% de los sectores más jóvenes, que van entre 25 y 35 años, que serían centennials y millennials, quieren desarrollar algún tipo de teletrabajo, algún día de la semana o alguna especie de régimen que les permita desarrollar algún tipo de teletrabajo. Entonces, la incorporación de las nuevas tecnologías, pero también el avance de las nuevas tecnologías, y la incorporación de las nuevas generaciones permite reformular un poco el mundo del trabajo y repensar cómo se tiene que dar esta relación laboral en función de estos nuevos desafíos. El Estado no es ajeno a esto. Si pensamos el trabajo estatal en Argentina, un informe de CIPEC del 2019 establece que el 18% de los ocupados trabajan en algún tipo de sector público, más o menos 4 millones de agentes estatales, donde el 80% del empleo se nuclea entre las administraciones provinciales y municipales.
¿Esto de qué nos habla? Que el impacto que va a tener el teletrabajo no es solo en los grandes centros urbanos y en Nación, sino en las administraciones municipales y provinciales, quien también van a tener un desafío ahí porque van a poder sumarse a una nueva lógica de trabajo, pero también repensar sus propias estructuras, incluso sus propias capacidades. Lo que no ha habido hasta ahora es un verdadero proceso de profesionalización y de actualización del paradigma clásico del empleo público que permita entender que el teletrabajo es una herramienta donde el Estado podría encontrar algún tipo de salto de calidad, como digo en el título del teletrabajo. Ahora bien, ¿cuándo irrumpe la idea del teletrabajo en el Estado? Como dijo Alejandro, con la irrupción del COVID-19, el 20 de marzo del año pasado, con el decreto 297, nos mandaron a todos a la casa, a mí incluido, no por una cuestión de que me agarró fuera de mi lugar de trabajo, y tuvimos que empezar a tener el desafío de teletrabajar y de convertir una crisis en una verdadera oportunidad para reconvertir el paradigma del empleo público. Me parece que el Estado argentino y los estados provinciales y municipales tienen en esa crisis una verdadera oportunidad de cambio. ¿Cuándo en la historia el Estado podría haber pensado un proceso de teletrabajo masivo como fue en marzo? Y con aciertos y errores el Estado siguió funcionando y con aciertos y errores se empezaron a ver nuevos esquemas de trabajo, como contaba Alejandro, y empezó a impactar de alguna manera positiva también en la organización. Hubo al menos la posibilidad de entender que este proceso llegó para quedarse. Como decía Fabiana, el teletrabajo en Argentina no es del 2020 ni del 2019, ya en 2003 se creó una comisión de teletrabajo. Avanzo con este tema porque ya lo nombró Fabiana y muy bien lo desarrolló, por lo cual había alguna idea dando vueltas en el ambiente. Ahora bien, ¿cuál es la oportunidad o el salto de calidad entre el empleo público y cuáles son los escenarios y desafíos que creo que el Estado debería entender? Primero tendría que repensar la infraestructura y los recursos y las metodologías de trabajos y los canales de acción. Hablar de teletrabajo obliga a pensar en una infraestructura tecnológica, ya sea redes de internet o bien equipamiento, que permita a los teletrabajadores trabajar desde donde se encuentran. Pero también establecer, y lo desarrolló muy bien Fabiana, el tema de la comunicación, cómo se entiende la nueva comunicación. Entonces me parece que ese es uno de los desafíos. Esto, por supuesto, que obliga a repensar la modalidad de trabajo, pero también a alejarse de la centralidad de la oficina, tanto como lugar de reunión como espacio de trabajo. Y tener la idea de empezar a imaginar una nueva comunicación que tiene que ser fluida y abierta en función de cumplir con los objetivos de la organización, pero también de cada trabajador, y que puedan cumplir con los objetivos que se espera de cada trabajador en función de las funciones que cumple. Esto obliga a repensar los metas y los objetivos que permiten organizar el trabajo, pero también que permiten tener cierto aspecto de control y de cumplimiento de las jornadas laborales, en detrimento de la jornada laboral rígida. Ya no pensar que el trabajo se centra en cumplir una determinada cantidad de horas en un lugar determinado, sino en cumplir determinados objetivos en función de los objetivos de la organización. Por supuesto que el impacto de la inteligencia artificial permite repensar todo esto y permite también empezar a entender que se puede conseguir trabajos mucho más calificados en función de que la automatización va a permitir, como dice Oslak, terminar con el papelerío de los funcionarios y poder centrarse realmente en tareas mucho más calificadas o dedicarse en tareas mucho más específicas de lo que las funciones requieren. Por otro lado, lo que hay que entender también es la incorporación de tecnología, tanto la digitalización como el avance de la inteligencia artificial y la instauración de sistemas de metas y objetivos basados en datos. Sin duda que todo lo hecho en los últimos 5 o 10 años permite tener una base para empezar a trabajar. Hoy en día, y como dijo Alejandro, hay muchas áreas que tienen expediente electrónico, que tienen sistema de metas, que se empieza a usar la exploración de datos como un puente no solo de control de trabajo, sino también para mejorar lo que hace el Estado. Los datos generan un nuevo mercado laboral en todas partes y el Estado ha entendido que se tiene que sumar a ese nuevo mercado. Hoy en día cualquier equipo desde cualquier lugar puede monitorear el cumplimiento de una meta o incluso la prestación de servicios, por lo cual entender una política de apertura al teletrabajo sumando perfiles ligados a los datos va a permitir que hoy en día el Estado pueda cada vez más disponer de trabajo virtual sin alterar la prestación de servicios. Ahora bien, ¿cuáles son los principales desafíos o los lineamientos que creo importante que hay que tener en cuenta a la hora de pensar una verdadera política de teletrabajo que permita profesionalizar el Estado y pensar una nueva forma de trabajo estatal? Primero, el desarrollo de sistemas y la incorporación de nuevas tecnologías, como la adopción de metodologías ágiles y la apertura hacia la innovación. Esto es tomado todo del mundo
mundo privado, sobre todo del mundo ligado a la tecnología, a las empresas, a las startups, que ya tienen algún tipo de adopción de sistemas que permite teletrabajar, pero también cumplir metas, cumplir ciertas cuestiones de horario o de procesos y, por supuesto, tener cierta apertura a la innovación. Esto va a obligar al Estado a que repiense la cultura organizacional que tiene y superar y avanzar en la estrategia de digitalización y adoptar nuevas formas de trabajo que ya están en el sector privado. Siempre había como una gran diferenciación entre lo que se hacía en el privado y el público. Me parece que el teletrabajo vino a poder zanjar esa diferencia y a compartir experiencias de los dos mundos que son sumamente enriquecedoras. Por otro lado, hay que revertir el paradigma clásico del empleo y dar un mayor lugar a herramientas del sector privado, mayor flexibilidad, compatibilización entre la vida personal y la vida laboral. Por supuesto que esto, como decía Alejandro, tiene cierto impacto en la cuestión personal, pero también en el urbanismo, en las geografías, en el transporte y hasta en el uso de la energía. Repensar la idea del teletrabajo y lo que la pandemia permitió es pensar la localización en nuevas zonas y salir de los centros urbanos. Una buena política. Silvio, redondea, Silvio, así nos quedan 5 minutos para Haroldo. Bien, ya termino, me quedan 2 filminas. Repensar la función pública con teletrabajadores también permite contratar trabajadores de otras latitudes o permitir que un trabajador del Estado pueda relocalizarse en otra región del país siempre que haya acceso a Internet y pueda cumplir su función desde donde se encuentre. Sin ir más lejos, yo estoy en el sur del país y ustedes están en Colombia. Por otro lado, el Estado puede flexibilizar las formas de contratación. Nosotros esto lo vimos en donde yo trabajo, hicimos una contratación abierta de un desarrollador y nos permitieron que sea una contratación abierta sin localización, es decir, la persona se podía presentar desde cualquier lugar del país. ¿Por qué? Porque nosotros necesitábamos ser un desarrollador y con las nuevas metodologías de trabajo uno puede controlar el trabajo o las metas que quiere cumplir sin necesidad de que esa persona esté cumpliendo horario o esté yendo a la oficina en el mismo momento que todos. Y por último, ahí me sonó la alarma. Desarrollar una política de trabajo que va a poner en pie de igualdad a la hora de contratar al Estado con los privados. Yo que trabajo en las áreas tecnológicas, para el Estado hoy es muy difícil pensar en contratar algunos perfiles. ¿Por qué? Porque competís de manera desleal con sueldos y con condiciones de trabajo que los privados hoy superan. Entonces, el Estado puede, en esas condiciones y en esas posibilidades, captar no solo a sectores que se les son difíciles, sino también igualar posibilidades, como decía Alejandro, para los discapacitados, para las personas que tienen hijos, o incluso como pasó en Japón, para sumar al mercado de trabajo a sectores que por ahí quedaban afuera, como eran las personas mayores que se jubilaban. Bueno, hoy en día con una opción de teletrabajo vos podés volver a esas personas que siguen siendo importantes para el trabajo estatal. Y por último, me parece que todo esto requiere de unos consensos básicos que permitan no solo al Estado, sino también a los sindicatos y a los propios trabajadores sumarse y tener políticas claras, pero sobre todo con una legislación que permita avanzar con paso firme en ciertas cuestiones de flexibilización en función de los requerimientos de la tecnología, pero también de los requerimientos estatales en materia de empleo público. Muchas gracias, Alejandro, y gracias a todos por el tiempo. Gracias a vos, Silvio. Bueno, vamos con Haroldo. Haroldo, por temas de dificultad tenemos 5 minutos, pero si querés ir a las conclusiones de lo tuyo, con todo gusto, te escuchamos. Ok, boa tarde, Alejandro, Silvio, Fabiana, boa tarde a todos. Vou falar em português. O nosso trabalho foi um planejamento de implementação do teletrabalho na Secretaria de Educação de São Paulo. O governo de São Paulo já tem uma lei desde 2017 prevendo a implementação do teletrabalho, porém, cada órgão do governo precisa fazer o seu planejamento próprio. E, durante a pandemia, a Secretaria da Educação teve 95% dos seus servidores em teletrabalho, e o que nós verificamos é que uma boa parcela dos servidores se adaptaram bem ao teletrabalho e querem continuar no teletrabalho, mas há uma resistência grande dos gestores, tanto que nos últimos 2 meses
a partir do momento em que a pandemia no Brasil, e em São Paulo em particular, declinou o número de infectados e o número de mortes, com um declínio bastante acentuado, o governo decretou que todos voltem ao trabalho presencial. Mas, de qualquer forma, o nosso estudo é um planejamento de começar a implementar gradativamente na Secretaria de Educação, em dois prédios que a Secretaria mantém no centro de São Paulo, o que possibilitará a gente ter aproximadamente 30% dos trabalhadores em teletrabalho, em diferentes regimes. Em algumas atividades, com 100% do tempo em teletrabalho, há um outro segmento com 70% em teletrabalho e um terceiro segmento com 30% em teletrabalho. Isso, com certeza, possibilitará mais conforto e qualidade de vida aos servidores que aderirem. O nosso planejamento prevê um documento pactuado do servidor com a secretaria, prevendo todas as condições de funcionamento, e a gente prevê também uma economia de recursos do ponto de vista da secretaria, podendo disponibilizar ou desocupar, melhor dizendo, um prédio inteiro que é alugado, e também economizando todos os serviços que são correlatos à manutenção de um ambiente de trabalho. Com isso, as pessoas que trabalham nesse prédio serão concentradas no prédio maior e trabalham em regime de revezamento dos espaços internos da Secretaria. Então, Alejandro, deixo aqui a minha contribuição. Vai ser um processo lento na Secretaria, começando com esse planejamento e depois expandindo gradativamente para as várias unidades que envolvem aí aproximadamente 5.000 servidores que poderão trabalhar dessa forma. Muito obrigado a todos. Gracias, Haroldo, por el tiempo. Gracias, Silvio. Gracias, Fabiana. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer ustedes? O lo que ustedes quieran. ¿Alguna pregunta se puede? ¿No? Vení. Acercate. Hay un panelista hay un presente que quiere hacer un comentario nada más. Ven, párate aquí. Ahí está. Hola a todos los expositores, ¿verdad? Felicitarles primero por compartir con nosotros sus experiencias. Pero en otros países, como el mío, que es Panamá, el teletrabajo no ha sido regulado todavía. Y muchos trabajadores, el temor que se tiene para este teletrabajo, ¿verdad?, es la violación o la vulnerabilidad de nuestros derechos. Y como, por ejemplo, les puedo mencionar, muchos de nuestros compañeros en pandemia que fueron a teletrabajo tuvieron que usar su propia tecnología, usar su internet, también tuvieron que usar, se sintieron también vulnerables en su intimidad, ya que al estar en su casa, muchos de los jefes directos pensaban que tenían el derecho de estar llamándola a cualquier hora del día o se los solicitaban informes que se extendían mucho más de la hora establecida del trabajo. Y ellos se sintieron vulnerables en tema de teletrabajo. Pero no es que los trabajadores estamos opuestos, sino que luego que se regulen y se nos den los derechos correspondientes que tiene todo trabajador y todo ser humano, ¿verdad? Al momento de ejercer un trabajo, consideramos que sería visto de muy buena fe por parte de los trabajadores. Y como en todo podemos también encontrar muchas personas en el ámbito laboral, encontramos ya una población netamente casi muy adulta, arriba de los 40, 50, 60 años, que pues no están muy prácticos con la tecnología y a veces rechazan el teletrabajo pensando que tienen que utilizar estas nuevas herramientas que la pandemia nos está dando en nuestros países latinos,
que ya sabemos que en Europa y en otros países el teletrabajo no es innovador porque ya lo han utilizado mucho antes de pandemia. Así que gracias por la experiencia compartida y bueno, aquí todo esto es un aprendizaje. Gracias. Gracias a la compañera de Panamá. Bueno, es un comentario, ¿eh? Estamos muy internacionales, ¿eh? Nos han visto, está bárbaro esto. Listo. Bueno, fue un gusto estar con ustedes, la tecnología nos permitió estar en contacto, está siendo transmitido al resto del Congreso, así que los vieron un montón de personas. Así que bueno, muchas gracias a todos, gracias Haroldo, gracias Fabiana, gracias Silvio, y bueno, estamos en contacto. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao.